Hola, ¿qué tal, queridos matrimonios jóvenes? Me es un tremendo gusto volverles a saludar y animarles a seguir participando en escuchar cada una de las enseñanzas y ponerlas en práctica. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en 2 capítulo 7, versículo 1, por favor. Dice la escritura ahí, yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Queridos hermanos, nosotros tenemos esas promesas de Dios, entonces purifiquémonos alejándonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Dediquemos nuestra vida por completo a Dios, mostrando el respeto que le tenemos. Han de decir ustedes, ahora el pastor está predicando sin lentes, ¿no? La verdad es que la cercanía con lo que lo estoy haciendo, pues no lo necesito, así que pues ahora se van a acostumbrar a verme por esta vez sin lentes. Recordando lo que la palabra de Dios nos enseña, que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, así como Jesús también nos enseñó en Mateo 7, verso 24 al 28, con aquella ilustración, ¿verdad? Dice que cualquiera pues que oye estas palabras, las de Jesús, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Vinieron lluvia, ríos, vientos contra aquella casa y no cayó. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron lluvia, ríos, vientos contra aquella casa y fue grande su ruina. Y yo creo que nosotros queremos ser un matrimonio prudente que edifica sobre la roca, que cava de una manera profunda en el estudio de la palabra de Dios y la pone en práctica, ¿verdad? Que es lo que nos habla este ejemplo de Jesús. Y aunque vengan tiempos difíciles, nos mantenemos firmes. En fin, este día queremos hablar de algo muy importante para la edificación de nuestro matrimonio. Fíjense bien, hasta el día de hoy, ya casi año y medio de la pandemia, ha habido muchos problemas en los matrimonios, ha acabado con muchos matrimonios en todo el mundo. Parejas que eran felices pasaron a separarse y muchos incluso se han divorciado. Algunas parejas pues apuntan al estrés de la pandemia como la causa del problema. Otros cuentan que este año ha hecho aflorar problemas ya existentes en las parejas. Encerrados juntos en casa, muchos de nosotros hemos visto aflorar la tensión en nuestras relaciones. A muchos les ha tocado hacer malabarismos para compaginar el cuidado de los niños, quienes ya los tienen, y las tareas domésticas y el trabajo, mientras están preocupados por la salud, las finanzas y el estado del mundo. Además, hay que decir, la crisis global del COVID también ha dejado a muchos navegando en una crisis familiar. Y para algunas parejas este confinamiento también ha significado un descubrir secretos del cónyuge y tener que lidiar con las consecuencias de esto. La pandemia ha arrasado con todo. El número de parejas que buscan consejería, asesoramiento para sus relaciones ha aumentado durante este tiempo de la pandemia, y yo soy testigo de eso porque pues me ha tocado atender a muchas parejas, ¿no? Lo que se escucha en muchas ocasiones es que las parejas discuten mucho sobre la nueva división del trabajo en casa. Existe un distanciamiento social que afecta nuestras relaciones en el matrimonio. Las personas tienen que trabajar y cuidar a los niños que no van a la escuela al mismo tiempo. Y esto hace que todo se convierta en un caos en muchas parejas. Se llega a tener desacuerdos, enfado, y se usa la situación pues para ofenderse, faltarse al respeto, y se pelea por cosas triviales sin importancia. Entonces, nos debemos hacer esta pregunta: ¿puede un matrimonio sobrevivir a esta pandemia? Claro que sí se puede. Debemos entender que Dios nos provee material para la edificación de nuestros matrimonios como si estuviéramos sin pandemia. Y esto es precisamente donde queremos, o yo me quiero enfocar, en edificar un matrimonio sin pandemia. Fíjense bien, hablar de un matrimonio sin pandemia es hablar de un matrimonio que está dedicado a no contagiarse y a no contagiar a nadie con el virus de un mal comportamiento o una pésima conducta.
Lo que nosotros podemos observar en todo lo que hablamos al principio de matrimonios acabados, parejas que por la pandemia se separaron, o que han entrado en estrés, parejas que se han enfadado, o que han descubierto secretos de su cónyuge, y que han tenido que lidiar nuevas formas de trabajar en casa, pero que ha sido gravoso. Son parejas que se han dejado contagiar precisamente por el virus de ese mal comportamiento o esa pésima conducta, y que con ello contagian a su pareja de lo mismo. Hebreos capítulo 12, verso 12 nos dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La carga aflictiva que podemos llegar a tener y que no ha sido tomada en control puede hacer que muchos cristianos sus manos estén caídas y no levantadas, como un sinónimo de rendición al Señor, como un sinónimo de adoración, de acción de gracias, pero también puede ser que esta carga aflictiva esté llevando a muchos a tener sus rodillas debilitadas, en desesperación, en desaliento, y todo esto los lleve a tener conductas y comportamientos inapropiados como matrimonios. Seamos honestos. ¿Qué comportamientos inapropiados has tenido últimamente? Es muy posible, si hemos dejado de buscar al Señor como deberíamos de hacerlo en este tiempo para vivir sin pandemia, el que nuestras sendas se encuentren torcidas, pues es lógico, ¿no? El que nos encontremos cojeando y saliéndonos del camino, el que nos dejemos contaminar por la amargura y contaminar a otros, pues no estamos buscando al Señor. Así que yo te digo en esta tarde o en este momento, a través de esta grabación, pon fin a todo esto que te has dejado contagiar durante este tiempo en tu matrimonio y dile un alto al fuego. Pon fin a tu pereza espiritual, pon fin a tu negligencia de buscar a Dios, pon fin a salirte del camino y a dejarte llevar por comportamientos que contaminan tu relación, tu matrimonio. Que en lugar de edificarlo lo estás destruyendo, dañando. Ponle fin a esa escala de agresividad. Levanten sus manos caídas en medio de sus problemas y ríndanse a Dios, que tiene el control de todo. Ríndanse a Dios, que tiene la última palabra. Deben desechar el temor, la angustia, la preocupación y aferrarse al Señor, como lo hizo Jacob en aquel momento de su lucha, que llegó a decir: no te dejaré hasta que me bendigas. Así deberíamos de estar nosotros. Queridos matrimonios, hagan sendas derechas. Que su comportamiento y su conducta entre ustedes sea un ejemplo de relación, de comunicación, de trato, de amabilidad, de respeto, de honor, de darse el valor cada uno, de amarse con negación personal, buscando siempre el hacer feliz a tu cónyuge. Que tu comportamiento y tu conducta entre ustedes como matrimonio pueda reflejar su íntima ligadura con Dios, que estén unidos con Él, que busquen obedecer sus mandamientos, que estén dispuestos a negarse y a darlo todo el uno por el otro como Dios lo pide. Así es como deberíamos de estar, aunque estemos pasando situaciones difíciles. Fíjense, yo esta semana pasada enfrenté repentinamente, por ejemplo, la muerte de mi padre por un infarto, y a los 3 días me avisan de mi cuñada que ya falleció por COVID. La verdad, todo esto me enseña, ¿vale la pena no disfrutar mi matrimonio? O cualquiera, pues a cualquiera nos puede pasar y partir con el Señor. Mis hermanos, que sus rodillas no se debiliten más, no se desesperen, no se desalienten, no se desanimen. Créanle a Dios y a su palabra, clamen con ímpetu y esperen el tiempo de Dios para su pareja. No traten de cambiarla ustedes, no traten de manipular a su pareja, no traten de enseñorearse de su pareja. El Señor nos dijo claramente lo que teníamos que hacer.
Pedid, dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Así que, entonces, que nuestras rodillas no se cansen, no se paralicen, y seguro podremos edificar nuestro matrimonio sin pandemia. Además, debemos no permitir en nuestra vida ninguna raíz de amargura por conductas tóxicas que se han tenido. No debemos permitir la crítica o el mal juicio que afecta nuestras relaciones. No importa qué tan grave sea la crisis que tu matrimonio esté pasando, permite que el Señor tome el control y no pierdan el rumbo. No lo pierdan. ¿Cómo edificamos, pues, un matrimonio sin pandemia? Volvamos al pasaje inicial de 2 de Corintios 7:1. Lo voy a volver a leer, que dice: queridos hermanos, nosotros tenemos esas promesas de Dios, entonces purifiquémonos alejándonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Dediquemos nuestra vida por completo a Dios, mostrando el respeto que le tenemos. Número 1. ¿Cómo edificamos un matrimonio sin pandemia? Lo primero, como matrimonios contamos con las promesas de Dios. Es una de las primeras cosas que este texto nos da como un beneficio para nosotros. Contamos con las promesas de Dios. ¿Cuáles promesas? En este caso, por ejemplo, en el contexto de 2 de Corintios capítulo 6, verso 16 al 18, se nos está diciendo que nosotros somos templos del Espíritu Santo y que Dios está con nosotros. Y por tal razón debemos ser determinantes en nuestras vidas como matrimonios para no permitir actitudes o conductas en nuestras vidas que contaminen el templo. Recordemos todos que el Dios viviente habita en su templo, que es nuestro cuerpo. ¿Cómo lo estás cuidando? Por ejemplo, tu mente, ¿qué pensamientos estás permitiendo hacia tu pareja? ¿Son pensamientos de bien y no de mal? ¿Son pensamientos correctos o son pensamientos malos? Tus sentimientos, ¿qué clase de sentimientos estás dejando que se reflejen en tu relación? ¿Acaso es enojo? ¿Acaso es contienda? ¿Acaso son celos? Tenemos tantas promesas de Dios por las cuales podríamos hacer feliz a nuestra pareja y disfrutar juntos de una relación llena de paz y de armonía y de tranquilidad. Su amor fue derramado en nuestros corazones. Así lo dice en Romanos 5:5, que su amor fue derramado por su Espíritu Santo en nuestros corazones. Su sabiduría nos fue compartida, como lo dice Santiago capítulo 1, verso 5. El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios y le dará abundantemente y sin reproche. Dios nos ha compartido de su fidelidad, nos ha compartido de su paciencia, de su bondad. Todas estas promesas las podemos compartir y disfrutar juntos para siempre como matrimonios. El contar con las promesas de Dios es una manera en que tú y yo podemos llegar a ser un matrimonio sin pandemia. En 2 de Corintios capítulo 1, verso 20 dice la Escritura: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Nada puede volver más ciertas las promesas que Dios nos ha dado, el que nos hayan sido dadas o otorgadas por medio de Cristo, quien nos asegura su cumplimiento, pues Dios obró maravillas en la vida de Cristo, resucitándolo, ascendiendo al Padre, lo que confirma nuestra fe. Y si estas promesas, queridos hermanos, se vuelven parte de nuestras vidas como matrimonios, entonces podemos vivir sin pandemia, sin virus. Hablando espiritualmente, pues no dejaríamos que raíces extrañas en nuestro corazón se hagan. Ni permitiríamos conductas tóxicas ni dañinas en nuestro matrimonio. No dejaríamos a nuestra boca decir tonterías que afectan nuestra relación. No permitiríamos pensamientos que deterioren nuestro amor, pues contamos con las promesas de Dios. Ahora bien, si observamos este contexto de 2 de Corintios 7:1,
Vemos también cómo Dios nos muestra su deseo de que mantengamos una relación amorosa y exclusiva con Él, y eso es parte de las promesas de Dios. En Romanos capítulo 5, verso 1 al 2, se nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto quiere decir la gracia de Dios por la que tú y yo podemos tener relación con Dios, podemos tener una comunión con Dios y podemos tener acceso a las cosas de Dios, como en este caso las promesas de Dios. Escuchen, matrimonios jóvenes, toda nuestra vida cristiana y sus beneficios es solo un fruto de la gracia de Dios. Todo su favor y toda su provisión están en Cristo Jesús. Algo que no merecíamos y nos fue dado para disfrutar de la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Yo les pregunto a ustedes, ¿están disfrutando de esta manifestación de la gloria de Dios en sus matrimonios? ¿Están disfrutando de esta relación con el Señor al ser hechos templos del Espíritu Santo? De esto depende que edifiques un matrimonio sin pandemia. Hebreos 10, verso 19. También nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Aquí está promesa otorgada por Dios inmerecida, pero para adquirir una forma de ser, de conducirnos con nuestra pareja como esposo, como esposa, de una manera transparente, sin contaminación. ¿Cómo lo vamos a lograr? Acércate a Dios. Ten comunión con Dios. Pídele que te ayude, que te dé sabiduría, que te llene de su amor, que te dé dirección, pero hazlo con sinceridad, con mucha confianza, fe. Y si algo no se ha hecho bien, cualquiera de los dos, pídale perdón al Señor. Limpien sus conciencias y mantengan una vida de pureza en el Señor, que es muy importante. ¿Cómo edificamos nuestro matrimonio sin pandemia? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo podemos hacerlo? Seguimos ahí en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, pero vamos a la otra parte de este versículo, que dice: entonces purifiquémonos alejándonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. ¿Cómo lo vamos a lograr el tener un matrimonio sin pandemia? Ya vimos lo primero, que contamos con las promesas de Dios. Pero lo segundo, como matrimonio se nos da la capacidad para buscar purificarnos y alejarnos de todo lo que nos contamine. Por ejemplo, el Señor nos da la capacidad para guardar nuestras bocas, para no ofendernos, para no lastimarnos con palabras ofensivas, violentas. El Señor nos da la capacidad para no mentir más a nuestra pareja, sino hablar la verdad con ella. Dice Efesios capítulo 4, verso 23, veamos esa capacidad que se nos da. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, tenemos que pensar diferente como piensa el mundo. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí está ya una capacidad que Dios nos da con este nuevo vestuario de este nuevo hombre que ha sido creado por Dios en justicia y en santidad. Los dos, como matrimonio, hemos recibido este nuevo vestuario con el cual podemos dejar de mentir y hablar la verdad. Pero también sigue diciendo ahí en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, podemos tener la capacidad de controlar nuestro enojo, de someterlo, y no permitir que el enojo nos lleve a pecar, nos lleve a un descontrol que cause daño en la relación. Verso 27.
27 dice, 28, perdón. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Este debería ser nuestro comportamiento si tenemos al Espíritu Santo y nos estamos purificando de toda cosa que contamine nuestra relación y nuestra nueva familia. Dime una cosa, ¿en qué pasas más tiempo? ¿En tus redes sociales o en buscar a Dios en su palabra? Piénsalo, medítalo. Romanos 12, verso 1 al 2 también nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está el punto de aprender a vivir como matrimonios en esa purificación, alejados de toda contaminación o contagio. Debemos tener conciencia de que presentamos nuestra vida entera a Dios y lo honramos, lo glorificamos con un sacrificio vivo, es decir, nos conducimos en el matrimonio negándonos a nosotros mismos, nos apartamos de las cosas del mundo que nos contagian como el egoísmo, la vanidad, el orgullo, el afán. Esto de apartarnos lo hace siempre para agradar antes que nada a nadie, a Dios. Tenemos que agradar a Dios. El punto es aprender a vivir como matrimonios entregados a Dios, no moldeados, no adaptados a la manera de pensar de este mundo, sino por el contrario, nos damos a la tarea todos los días de buscar la transformación, el cambio en nuestra manera de pensar, y por medio de lo cual comprobamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Será importante el purificarnos de toda contaminación para vivir un matrimonio sin pandemia? Así es. Estimados matrimonios, no hay excusa para quedarnos donde estamos y seguir con las mismas malas conductas que hemos tenido desde que iniciamos. Pues si así fuera, te diría que estás contagiado y seguro contagiarás a tu pareja. Y en lugar de tener un matrimonio sano que se edifica, serán un matrimonio lleno de comorbilidades, problemas del cuerpo que ya están presentes, problemas que ya tienen y no los han resuelto, y llega el momento que estallan. Recuérdalo, te estoy hablando en sentido figurado, no de la pandemia. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12, te dice el Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahí está, otra vez, cómo podemos ser un matrimonio sin pandemia. ¿Quieres purificar tu vida como matrimonio? El Salmo 12, verso 6 te lo dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que ahí está el punto, ¿verdad? Como matrimonios, dijimos, tenemos la capacidad que Dios nos ha dado, para buscar purificarnos y alejarnos de todo lo que nos contamina. Aléjate de esas conductas, de esos comportamientos que afectan tu matrimonio y que no hablan de purificación, hablan de contaminación. Seguimos adelante. ¿Cómo edificamos nuestro matrimonio sin pandemia? Y ese es el último punto, ¿verdad? En 2 Corintios 7:1, la última parte dice: dediquemos nuestra vida por completo a Dios, mostrando el respeto que le tenemos. En la versión de Reina Valera nos dice al final: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 3. Como matrimonios es necesario que dediquemos perfeccionarnos, es decir, que maduremos toda nuestra vida en Dios con temor. Como parejas deberíamos preguntarnos cada uno qué tan dedicados estamos a Dios.
que tanto estamos buscando una mayor madurez en nuestra vida, mostrando nuestro respeto a Dios. ¿Somos un matrimonio que busca vivir controlado por el Espíritu Santo o por la carne? Dedicar nuestra vida por completo a Dios comienza con aprender a vivir controlados por el Espíritu Santo. No existe mejor dosis para un matrimonio pleno que ser llenados del Espíritu Santo. Qué importante es, parejas, que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Por eso en Efesios 5, verso 18 hasta el 20 nos dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces como matrimonios nos damos más a la tarea de llenarnos de cosas como chismes de Facebook, chatear o ver programas de televisión o series que no nos ayudan en nada, ciertamente, pero el buscar día a día ser llenados espiritualmente no es algo común. O sea, preferimos ese otro tipo de cosas, ¿no? Bastaría con darnos cuenta cuál es nuestro lenguaje entre nosotros como pareja. ¿Qué estamos hablando día con día? ¿Qué estamos cantando en nuestros corazones? ¿Damos gracias a Dios por todo lo que vivimos, lo que pasamos, lo que enfrentamos? Un matrimonio controlado por el Espíritu es un matrimonio rendido a Él. Un matrimonio controlado por el Espíritu es un matrimonio que camina en obediencia. Un matrimonio controlado por el Espíritu Santo es un matrimonio que examina sus vidas para ver si hay pecado y lo confiesan. Un matrimonio controlado por el Espíritu es un matrimonio que adquiere la práctica diaria de estudiar la palabra de Dios. Un matrimonio controlado por el Espíritu es un matrimonio que desarrolla una vida de oración, sabe que no puede vivir sin esa comunión con Dios. Por eso Gálatas 5:16 nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No vamos a confundir el querer llevar una espiritualidad exagerada de apariencia. La vida espiritual que hablamos es normal. No dejamos de ser carnales, pero sí controlamos las obras de la carne por nuestra vida espiritual. Por ejemplo, si se nos pasó un día a orar, no por eso ya está todo perdido, no. Hay que volverlo a hacer, hay que seguirlo haciendo. Se nos pasó un día a estudiar la palabra de Dios, no por eso todo está perdido. Volvemos a retomar nuestro hábito de leer la palabra de Dios y ser hacedores de ella. Resultó que nos enojamos y discutimos, pero no por eso todo está perdido. Nos levantamos, nos pedimos perdón, buscamos a Dios y buscamos su ayuda para cambiar. La manera en que mostremos nuestra dedicación será la disposición que tengamos en todas las cosas de Dios. Si necesitamos perdonar más, si necesitamos más paciencia, si necesitamos ser más cariñosos o expresivos, si necesitamos bajarle a la voz y ser más suaves, eso es lo que tenemos que estar buscando. Gálatas 5, verso 22 al 26 dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Todo este fruto del Espíritu Santo es nuestra tarea diaria que se ha formado en nuestro carácter. Ahora, todo esto que hacemos con temor, ¿qué quiere decir? Que todo lo que hagamos estemos con la conciencia que Dios nos ve.
si es verdad o no, si lo hacemos o no, si le obedecemos o no. En eso le damos respeto a nuestro Dios. Si tu mujer no te sometes a tu esposo y lo ignoras, eso no es temor de Dios, es una falta de respeto a Dios. Si tu esposo no tratas a tu esposa con delicadeza, sino que le gritas, la ofendes, eso no es temor de Dios. No le estás teniendo respeto a Dios. Somos un matrimonio que buscamos vivir en el temor de Dios. Así debemos de ser. La Escritura nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? El temor a Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia Él que pasa progresivamente por estas etapas. Primero, una conciencia de que Dios es el dueño de nuestras vidas y que Él tiene el poder de otorgarnos la salvación eterna o condenarnos eternamente. Una conciencia de que Dios está permanentemente mirando todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Él tiene el poder para premiarnos o castigarnos de acuerdo a nuestra conducta, lo cual nos debería motivar a usted y a mí a ser cuidadosos y apartarnos de las cosas que no le agradan a Él. También el temor es un deseo consciente y permanente de agradar a Dios en todo lo que hacemos y no ofender su santidad. Un reconocimiento humilde de que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas y por lo tanto Él es digno de ser temido y reverenciado. El temor de Dios se ve expresado en la conducta diaria que llegamos a tener. Así que, mis estimados hermanos, les repito que ustedes y yo tenemos que buscar edificar un matrimonio sin pandemia. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a edificar este matrimonio sin pandemia? Dijimos, primero, por las promesas de Dios. Haciendo uso de las promesas que Él nos ha dado, con lo que nosotros podemos edificarnos de esa manera. Segundo, ¿cómo vamos a edificar ese matrimonio sin pandemia? Entendiendo que se nos ha dado la capacidad para el buscar purificarnos, alejarnos de todo lo que nos contamine. Tenemos que alejarnos de todas las cosas que contaminan nuestra relación. Y purificar nuestras mentes, nuestros pensamientos, purificar nuestras bocas, nuestros oídos, purificar nuestras manos incluso, en lo que estemos usándolas, para alejarnos de aquello que contamine nuestra relación en el matrimonio. Este es el 2. Pero el tercero, hablamos, ¿cómo vamos a hacer un matrimonio sin pandemia? Es necesario que nos dediquemos perfeccionando o madurando toda nuestra vida con el temor de Dios. Qué importante es avanzar a la madurez, qué importante es dedicar nuestras vidas a Dios como matrimonio, todo lo que hacemos, ¿verdad? El vivir controlados por el Espíritu, ya no más por la carne, ¿verdad? El ser controlados por esa vida espiritual, con el fruto, el carácter del Espíritu en nuestras vidas, que es tan importante, pero también con ese temor a Dios. Debemos ser un matrimonio que siempre vivimos en el temor de Dios. Es esa conciencia que dijimos, donde sabemos que Dios ve todo lo que estamos haciendo. Dios ve si estamos en la verdad o no. Dios ve si hacemos las cosas como Él dice o no. Él lo sabe. Así que, mis queridos hermanos, quiero dejarlos ahí con esta enseñanza corta, pero importante en estos tiempos, ¿verdad? Edificar un matrimonio sin pandemia, que es muy importante en nuestras vidas. Yo voy a pedirles que cierren sus ojos y oren conmigo, por favor. Señor, te damos gracias en este momento, a través de tu palabra, en la exposición de tu mensaje. Ayúdanos a hacer un matrimonio que cada día nos edifiquemos sin pandemia. Como decíamos,
Un matrimonio sin pandemia es aquel que no se deja contagiar ni contaminar por comportamientos y actitudes que dañan la relación, que afectan la relación, ya sea egoísmo, ya sea enojo, ya sea celos, cualquier cosa que contamine la relación, que contamine nuestras vidas. Reconocemos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo donde tú moras ahora, Señor, y son tuyos, te pertenecen, así que te pedimos que nos ayudes a buscar esa santificación, esa pureza cada día, el alejarnos, el apartarnos de las cosas que nos contaminan. Si en algún momento el resentimiento, el rencor quiere hacer o tomar partido, ¿verdad?, de nosotros, pues no dejarlo, porque eso contamina nuestra relación. Si hay alguna cosa que no se hizo correcta, pues hay que buscar el perdón tuyo, Señor, que tú nos dices en tu palabra que tú eres, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo hemos visto que es a través de tu palabra que podemos obtener esa purificación, esa limpieza en nuestras vidas, así que nos ponemos en tus manos. Y Señor, queremos dedicar nuestra vida, queremos aprender a avanzar a la madurez para poder ser un matrimonio sin pandemia. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.